durante muchos años, desde que dejé de ser presidente de México, tenía yo el propósito de nunca opinar sobre asuntos políticos de mi país. Cuando se me preguntaba la razón, decía, no me toca hacerlo, asuntos políticos, incluso políticas públicas, y decía yo, hay una sola razón que me haría volver a opinar sobre México, y esa razón sería si la democracia mexicana, que tanto trabajo costó construir, estuviera amenazada. Desgraciadamente, esa amenaza se ha dado y se ha materializado más allá de las peores pesadillas que un servidor hubiese tenido. Al final de la presidencia del señor López Obrador, se propuso, quizás era un plan que ya tenía, destruir por completo a la democracia mexicana. Y la verdad lo logró. Y lo logró ciertamente apoyándose en su partido y con la complicidad abierta de la ahora presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Por qué digo que lo logró? Bueno, porque en México ya el partido en el gobierno no solamente tiene control total del Congreso y obviamente del Ejecutivo a nivel federal y de prácticamente la mayoría de los gobiernos estatales, sino que además se dieron a la tarea, y esto en las últimas semanas de López Obrador, de destruir, y la palabra es correcta, destruir al Poder Judicial, tanto a nivel federal como los poderes judiciales estatales. Y además se dieron a la tarea de destruir aquellos organismos autónomos de Estado que se habían creado como contrapesos del Poder Ejecutivo y también del Legislativo, porque eran órganos profesionales a los que se les habían encargado materias muy delicadas e importantes para el funcionamiento del propio Estado, y eso también ha sido demolido. Bueno, me refiero a muchos, desgraciadamente. Me refiero al instituto que estaba a cargo de la información y transparencia, me refiero al instituto que regulaba la competencia, me refiero al instituto que regulaba las telecomunicaciones y, por supuesto, se apoderaron de las que se supondrían serían autoridades electorales a través del vencimiento de los nombramientos, y de hecho han estado cocinando, preparando una reforma para constitucionalmente eliminar la autonomía tanto del tribunal como del Instituto Nacional Electoral. De facto ya lo tienen, porque López Obrador amañó todo para hacer nombramientos de incondicionales, y gracias a eso, por cierto, es que lograron la mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, lo cual les permitió hacer cambios a su manera a la Constitución de la República. Parece como si el Estado de Derecho, el rule of law, estuviera prácticamente amenazado en las primeras potencias democráticas del mundo, para no hablar naturalmente de Rusia, de China y de los países que no son democráticos. ¿Tú crees que la democracia, es decir, tú crees que el ejemplo de Venezuela o México, o para no hablar de Nicaragua o Cuba, o el ejemplo de Bukele en El Salvador y de Orbán en Hungría puede continuar, que la democracia puede desaparecer? No, bueno, no quiero que desaparezca la democracia, y, digamos, subrayaría un hecho, que los propios autoritarios emergentes de los últimos años, en todos los países que has mencionado, han utilizado la democracia representativa para acceder al poder. Y acto seguido, una vez que logran ese poder gracias a la democracia, se abocan a destruir la democracia, pero no porque tengan un mejor sistema de gobierno que ofrecer, sino simplemente reflejando su ambición de poder, sus instintos autoritarios, y la idea de que solo ellos saben lo que es mejor para el pueblo.
y obviamente para ellos el pueblo son aquellos que los apoyan por razones correctas o por razones equivocadas. En cierto sentido, yo diría que lo que está pasando no refleja algo inherentemente malo en la democracia. Esto ocurre que alguien está abusando la democracia. Son golpes de Estado silenciosos. En el pasado se utilizaba poner tanques y la fuerza militar en las calles y simplemente declarar que se tomaba el poder de manera autoritaria. Ahora lo que han hecho estas personas es todo un plan para hacerse del poder, fingiéndose como demócratas. Algún día, a punta de ir al juego democrático, logran el poder y en ese momento empiezan a aplicar su proyecto de toma definitiva del poder y de ejercicio autoritario del poder. Entonces, para mí no es sintomático de que la democracia per se esté fallando. De hecho, si vemos objetivamente cuándo y cómo se han dado los casos más exitosos de desarrollo, por lo menos en el mundo occidental, eso coincide con el hecho de que han sido gobiernos democráticos, de centro, de derecha, de izquierda, los que han tenido el gobierno democrático para lograr el avance realmente significativo que se ha logrado en el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no hay, digamos, indicadores que objetivamente a mí me digan la democracia como tal falló. No, lo que pasa es que para tener democracias necesitamos ciudadanos y políticos que crean en la democracia claro. Y que crean en el Estado de Derecho. Cuando unos u otros dejan de creer y practicar la democracia y muestran un total desapego por el Estado de Derecho, es cuando se dan estas situaciones de autoritarismo que, por otro lado, históricamente, por lo menos de nuevo en el mundo occidental, siempre acaban en desgracia. Por lo menos esa es la historia de América Latina. Todos los experimentos autoritarios y populistas han terminado en desgracia en los países de América Latina. Y mucho me temo que será de nuevo el caso cuando en algunos años, seguramente personas distintas a ti y a mí, comenten lo que ha pasado en estos años, en nuestro presente, pues se referirán al otro fracaso latinoamericano, porque los latinoamericanos, no todos, pero muchos de nosotros, no supimos cuidar nuestras democracias. Un contrapeso muy importante de una democracia es el Poder Judicial. Y eso de nuevo me remite a la perversidad del caso mexicano. El señor López Obrador se enojaba mucho porque decisiones arbitrarias que él tomaba, de acuerdo a la Constitución, eran cuestionadas, eran llevadas a los tribunales, llegaban en algunos casos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y su gran venganza, y además parte de su proyecto autoritario, fue simplemente decir vamos a destruir al Poder Judicial. Y a partir de hace unos días, el Poder Judicial en México está prácticamente cesado, sus integrantes, desde jueces de la Suprema Corte, ministros de la Suprema Corte, hasta jueces federales, locales, pasando por magistrados, están cesados. Y ahora han instalado en una farsa de elecciones, que no tiene nada de elecciones, que no tiene nada de democracia, sino que desde el principio ellos decidieron quiénes eran los candidatos y después de esos candidatos que ellos eligieron, le dijeron a la gente que ellos movilizaron con sus tácticas clientelistas por quiénes deberían de votar. Esto es gravísimo, pero como he venido diciendo desde septiembre, también parece ser un ensayo de lo que piensan hacer en futuras elecciones. Entonces, yo no declararía difunta la democracia de Estados Unidos de ninguna manera. Creo que va a funcionar. Sí, con mucha tristeza, declaro difunta la democracia mexicana. Tendrá que volver a nacer, porque estas personas de un partido que se hace llamar Morena, que se ha instalado como prácticamente como partido único, pues ha hecho todo lo necesario
constitucionalmente para quedarse en el poder y abusar del poder y no tener enfrente a nadie que les haga rendir cuentas. Ese ha sido el proyecto y lo están ejecutando, entre comillas, a la perfección. En todos los hechos que podemos lamentar que han ocurrido en el mundo, digamos en el último año o en los últimos meses, hay un denominador común. Y ese denominador común es el desapego al Estado de Derecho. A nivel nacional, en algunos casos, y ciertamente a nivel global. Después de las traumáticas experiencias de la primera mitad del siglo XX, las dos grandes guerras, donde más se sufrieron en muchos sentidos, bueno, aquí y en Japón, en Europa y en Japón, se fue construyendo prácticamente, incluso antes del final de la guerra, se sentaron las bases para un nuevo orden internacional basado en el derecho internacional, basado en las reglas y operado por instituciones multilaterales. Y lo que estamos viendo en los últimos meses es un total desapego a las reglas aceptadas por todos en su momento y a las instituciones multilaterales encargadas de vigilar la operación, aplicación y en su caso, como el caso de la Organización Mundial de Comercio, incluso dotada de mecanismos de sanción. Y eso es lo que es muy grave, o lo que es más grave. Las políticas individuales, que por cierto, en estos casos van en contra del interés nacional del país que las está practicando, tienen otra dimensión, y es la dimensión simplemente de decir, ya no nos importa el derecho internacional, ya no nos importan las instituciones. Y eso está llevando al mundo, o podría llevarlo de facto, pues no a ese mundo basado o sistema basado en reglas, sino a un mundo en el cual lo único que cuenta es el poder económico y el poder militar. Y de nuevo hay que remitirnos a la historia. Cada vez que ese criterio ha prevalecido, por lo menos entre las grandes potencias, eso se ha convertido en un episodio muy oscuro para la humanidad, porque ha implicado violencia, porque ha implicado guerras, porque ha implicado la muerte de muchos millones de seres humanos. La descomposición geopolítica puede llevar a la confrontación militar, y eso es algo que significará sin duda un retroceso para toda la humanidad después de los grandes avances que se lograron en la segunda parte del siglo XX y principios del siglo XXI. Quizás deba hacer un comentario de tipo general en relación a mi región, América Latina, y es el hecho de, salvo con muy contadas excepciones, el Estado de Derecho, incluyendo la seguridad ciudadana, muestran históricamente una gran debilidad. Y desde mi punto de vista, ese es uno de los grandes obstáculos que hemos tenido en América Latina para dar ese salto de desarrollo que queremos y que necesitamos. Parte de ese problema tiene que ver con la presencia desde hace muchos años, pero agravada en los últimos 15 o 20 años, del crimen organizado. Había casos extremos, como el caso de Colombia, donde hubo una cierta disminución, pero ahora vuelve, y luego se vuelve el caso de México, el caso de Brasil también se está volviendo crítico. Ahora Ecuador está devastado.